Todo sistema que ofrezca un panel de manejo de contenidos, es decir, un panel de control, debería ofrecerle al dueño del sistema, al administrador, una breve panorámica de lo que está sucediendo con su página web. Eso permite que el dueño pueda acceder a cierta información estadística sin tener que interactuar todavía con las distintas secciones de ese panel de control o estar sacando cuentas mentalmente, por ejemplo la cantidad de usuarios registrados o la cantidad de órdenes de compra que hizo o el volumen de venta que generó en una plataforma de e-commerce. Para eso, la parte que concierne al MySQL se realiza por medio de una serie de funciones conocidas como funciones de agregado o funciones de agregación que nos van a permitir obtener estos reportes de manera simple y luego mandárselos a PHP para que defina cómo va a ser la muestra de las mismas. Estas funciones trabajan de una manera distinta que las funciones de fecha y de texto. Esas funciones que vimos hasta ahora, las de fecha, las de texto y las matemáticas, lo que hacen es trabajar fila por fila y devuelven la cantidad de resultados que se obtengan por medio del select que hicimos o del filtro where que hayamos aplicado. Si queremos, volviendo a nuestra pestaña de SQL, si nosotros hacemos una consulta SQL, vamos a crear una nueva consulta que traiga el listado de textos con los autores, concatenando el nombre y el apellido como habíamos hecho en algún momento, que lo tengo en memoria, y ejecuto esto. Nosotros, si hacemos esto del substring del texto en 20 palabras y el concat de nombre y apellido de los autores, esto va a suceder fila por fila. Por cada publicación creo el preview de 20 palabras y muestro el nombre y el apellido de la persona que publicó ese texto. Eso es lo que hacen las funciones de fecha o de texto. Lo mismo hubiese pasado con la fecha de alta. Vamos a agregarlo, ya que está de la publicación la fecha de alta pasada por el date format para tenerla en español. Entonces voy a pasar a español la fecha y le voy a poner como abreviatura fecha SPA de Spanish. Y le voy a decir que esto es porcentaje día barra porcentaje mes barra porcentaje año a las porcentaje hora porcentaje minutos HS como sufijo. Ejecuto esto y nuevamente tengo todos los textos y la fecha en la cual fue publicado este texto. Ahora esto sucede línea por línea, fila por fila. Eso es lo que hacen las funciones de texto tradicionales. Trabajan por cada fila y generan el procesamiento de información que le hayamos pedido nosotros. Voy a volver al Notepad y voy a reemplazar la consulta que trae todos los textos por esa consulta que trae ahora también la fecha en español. Ahora, estas otras funciones que venimos hablando, las funciones de agregado o funciones de agregación, lo que van a hacer es trabajar sobre un conjunto de filas y en base a eso va a generar un único resultado fruto de la función que hayamos utilizado. Por ejemplo, obtener el valor más alto o el más bajo de una columna, indistinto de su tipo de dato. La fecha más alta o el texto más alto o el número más alto. Y si le pedimos el valor más alto o el más bajo, no voy a obtener 10 resultados. Voy a obtener un único resultado que sea el más alto o el más bajo de esa columna que estamos pidiendo. ¿Cuáles son las funciones de agregado o de agregación? Tradicionalmente se consideran 5 como funciones de agregado. Primero, la función count. La función count va a agarrar esta columna y va a contar la cantidad de filas que encontró. Si vuelvo a la pestaña de SQL y le digo que quiero hacer una nueva consulta y le digo que me haga un select de la tabla usuarios y que haga el count de todos los ID, le pongo el alias de total, ejecuto y podemos ver que nos dice que hay un total de 22. Efectivamente hay 22 usuarios en la tabla de usuarios. Si vamos a la tabla de usuarios, me va a decir que tengo 22 registros aquí abajo chiquito. Sí, hay 22 filas obtenidas en esa tabla en particular. De la misma manera, entonces, podríamos tener otra consulta distinta que nos haga el select de la tabla de posteos, que también, de la misma manera, nos cuente la cantidad de IDs que hay para los posteos. Ejecuto esto y tengo 9 publicaciones en la página web.
Así como tenemos el count, también tenemos la posibilidad de sacar una cuenta, ¿sí?, por medio del sum, que nos va a sumar todos los valores que hay en una determinada columna. Por ejemplo, podría sumar la cantidad de lecturas que tiene una publicación. Sabemos que las lecturas están en la columna contador, o sea que podría decirle que me cuente cuántos posteos hay y que me sume la columna contador as lecturas. Ejecutó esto y lo que va a hacer es crearme un único resultado con la sumatoria de todos los valores que tenemos en las lecturas de los posteos. Es decir, esta columna de aquí la va sumando, generando un único resultado fruto de esa suma. Y así como tenemos el conteo y la suma, tenemos la posibilidad de sacar un promedio por medio de la función AVG, average, que es el promedio de los valores, es decir, la suma dividido la cantidad, y podemos sacar el valor más alto y el valor más bajo por medio del max y el min de esa columna en particular. Lo que tiene como particularidad este conjunto de funciones, las funciones de agregado, es lo siguiente. A ver, voy a pasar de vuelta a la pestaña de SQL y le voy a decir que en la consulta que me trae todos los usuarios, el conteo de usuarios, que me haga también el count de apellido y el count de nombre as nombres. Ejecuto esto y podemos ver que tengo 22 usuarios, 14 apellidos, 13 nombres. Estas funciones de agregado o de agregación, en particular, todos los valores que sean de tipo null se omiten. Y, lógicamente, promedio y suma solamente lo podemos usar en columnas de tipo numéricas. No puedo sacar el promedio de fechas, no puedo hacer la suma de apellidos. Todas las demás, contar, máximo y mínimo, se pueden utilizar en columnas de cualquier tipo. Pero tengamos presente que los valores null no se toman en cuenta en el conjunto de resultados. O sea que también, además de sacar la cantidad de usuarios que tenemos, la cantidad de usuarios que tienen apellido y la cantidad de usuarios que tienen nombre, podríamos obtener como un último resultado cuántos no tienen ni apellido ni nombre. Para eso, lo único que tengo que hacer es fijarme cuántos IDs hay y restarles cuántos apellidos tengo as sin apellido. Ejecuto esto y podemos ver que tengo 22 usuarios, 14 tienen apellido, 8 no tienen apellido. Y lo mismo pasa con los nombres. Hago el count de nombres y el count de todos los que hay menos el count de nombre as sin nombres. Y esto va a ser sin apellidos, así respeto los plurales que había puesto. Entonces tengo 14 usuarios que tienen apellido, 8 que no tienen, me dan 22 usuarios, 3 usuarios que tienen nombre, 13 que no tienen nombre, 9 que no tienen nombre, me da el total de 22. Entonces, como podemos ver de este listado de funciones de agregado o de agregación, solamente tengo una única respuesta, que es el conteo o la suma de los valores que estamos pidiendo. En primera instancia nunca nos devuelve dos resultados este listado de funciones, y con esto ya tenemos el primer acercamiento para poder sacar estadísticas en nuestra página web. Mal que mal, esto es una estadística. Tengo 22 usuarios, 14 que tienen apellido, 13 que tienen nombre, 8 que no tienen apellido, 9 que no tienen nombre. Eso es una estadística que le puede llegar a servir a mi cliente a la hora de entrar a su panel de control. Entonces nos está quedando ver nada más cómo hacemos para mejorar el uso de estas funciones en nuestra página web.